Es un gusto enorme, queridos hermanos, estar nuevamente delante del Señor y de ustedes en este lugar. Hemos andado pues ocupados, ¿verdad? En la obra del Señor. El día de ayer estuvimos en la transmisión del programa, hermanos, y pues hoy estamos aquí. Gloria al Señor. Hay quien dice por ahí que los pastores no trabajan, pues yo no sé de dónde sacan eso, ¿verdad? Porque es mucho el trabajo que tenemos que hacer en estudiar, en prepararnos, y como hemos coincidido, hermanos, a veces nuestra capacidad humana no nos da para más, pero ahí es cuando recurrimos al Señor, y eso es lo bonito, hermanos, porque es cuando el Señor te da lo que Él quiere que hablemos. Aleluya. Amén. Los saludo con la paz de Dios a todos y cada uno de ustedes y a cada una de las personas que están siguiendo esta transmisión. Gloria al Señor. ¿Cómo le decimos la iglesia, hermanos? Que el Dios les bendiga. De parte de la Iglesia Sol de Justicia Acapulco, sean bienvenidos a esta transmisión y reciban un cariñoso saludo de todos y cada uno de nosotros. Amén. Estamos viendo, tomen asiento, hermanos, mientras estamos viendo, hermanos, con los siervos del Señor, lo concerniente a la profecía, y estamos tratando las dispensaciones, las diversas dispensaciones, hermanos, que pues hemos aprendido que Dios ha tratado con el hombre. Ya vimos las dos primeras, pero ahora, hermanos, viene una tercera, pero ya ellos acertadamente les dijeron que es una dispensación, pero vamos a recordarlo en esta mañana, lo que es una dispensación. Amén. Dice que es un lapso de duración variable, porque no todas duran lo mismo, tienen diferentes periodos, diferentes tiempos, durante el cual Dios trata con el hombre de una manera particular, tocante al pecado y a la responsabilidad humana. Es un periodo, hermanos, en el que Dios ha tratado con el hombre de diferentes maneras. Dios siempre se ha preocupado, hermanos, por cada uno de nosotros, por la humanidad en sí. Él siempre ha estado al pendiente. A Él no se le pasa nada, aunque creamos que no es así. Él siempre está al pendiente de todos y de cada uno de nosotros. Amén. Y hoy vamos a tratar, hermanos, la tercera dispensación, que es el de gobierno humano. Amén. En este periodo, hermanos, es en el que el hombre tenía que aplicar la justicia al gobernar sobre la creación. Dios dio la facultad de juzgar al hombre. La tierra, después del diluvio, tenía que volver a ser poblada por el hombre, pues únicamente había sobrevivido la familia de Noé. Recordemos, hermanos, que Dios tuvo que emitir un juicio sobre la humanidad y mandó un diluvio que acabó con todo excepto con 8 personas, ¿sí? Que fue la familia de Noé. No, ¿cuántas personas? ¿Sí, no? 8 personas, sí. 8 personas, aquí los hermanos que me auxilien. 8 personas que fueron salvadas por medio del arca. Todos lo sabemos, hermanos, que Dios salvó a estas 8 personas. ¿Para qué? Porque el plan de Dios no era acabar con la humanidad. El plan de Dios no era exterminarla. Ciertamente, hermanos, el hombre pecó, y no tan solamente pecó, sino que se corrompió. De tal manera, hermanos, que pues dijo, vamos a hacer otra vez. No porque Dios se haya equivocado, sino porque Dios ha dado la oportunidad siempre al hombre para que viva como Él quiere que vivamos. Amén. Entonces, después de que terminó o cumplió con ese diluvio, pero dejó 8 personas, y entonces ya la responsabilidad cayó sobre Noé, seguir con el plan de Dios. El tiempo de duración de esta dispensación, hermanos,
fue de 141 años, desde el fin del diluvio hasta la confusión de lenguas en Babel. Y veamos qué nos dice Génesis, capítulo número 8. Génesis, capítulo número 8, los versículos 16, el verso 16, Génesis 8, 16 y luego 11, 8. Génesis 8, 16 dice, amén, gloria al Señor. 8, 16 dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sí? Ahí le dio la orden de salir después de que el arca había encallado, había tocado tierra y había pasado todo lo que ya conocemos del diluvio, de lo que sucedió después. Ya entonces le dio la orden, sal tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus... Acuérdense que él tenía 3 hijos, ¿verdad? Y por consiguiente 3 nueras, ¿verdad? Y ellos 2 hacen las 8 personas de las que hablamos. Entonces le dijo, sal, tú, dice, tu mujer y tus hijos. Ahí empezó la dispensación del gobierno humano, cuando ellos salieron del arca nuevamente a poblar la tierra y hacer todo lo concerniente que Dios les llamó. En el capítulo 11 y verso número 8, dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ahí dice que los esparció Jehová por toda la tierra, sobre la faz de la tierra. Ahí, hermanos, da inicio, pero todo eso tardó desde que Noé pisó tierra, ¿verdad? Como dicen los marineros. Pisó tierra hasta que la confusión en Babel, cuando confundió las lenguas, cuando la gente quiso construir la torre de Babel. Dice que el estado del hombre, Noé heredó la justicia que viene por medio de la fe, porque él creyó a las palabras de Dios y no actuó en consecuencia. Su fe lo llevó a obedecer. Imagínense, hermanos, o imaginemos cuántas preguntas habría tenido Noé, ¿verdad? Cuando el Señor le mandó a construir el arca. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque él ni se imaginaba cómo iba a suceder esto, porque no llovía. Antes del diluvio no llovía. Subía como una especie de vapor de la tierra y el sereno que le llamamos, que era el que se encargaba de regar las plantas. Entonces, él no conocía la lluvia. Y donde él estaba no había ni siquiera un río o un mar cercano que dijéramos se va a desbordar, ¿verdad? Pero pero también tiene que ver la lluvia, porque los ríos, los mares se desbordan por causa de la lluvia, ¿verdad? O por el efecto de la luna y que todos conocemos como la marea alta y la marea baja, ¿sí? O un tsunami, ¿verdad? En todo caso. Pero nada de eso iba a ocurrir, o nada de eso había ocurrido. Entonces Noé todo lo hizo, ¿por qué? Por fe. ¿Sí? Por fe. Haz esto. Y así debemos actuar, hermanos. A veces el Señor nos dice en su palabra y no entendemos de momento qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero por fe lo hacemos. Amén. Aleluya. Así que debemos actuar de esa manera. Dice que su fe lo llevó a ¿qué? A obedecer. Y fue de justicia delante de Dios en esta dispensación. Noé por su fe y obediencia es justificado por Dios, quien le entregó a sí mismo la potestad que le había dado al primer hombre, es decir, a Adán, pero que él perdió por su desobediencia. ¿Sí? Hermanos, no creamos, mire, nadie es indispensable. Dios no se basa de un solo hombre. Dios tiene muchos hombres y mujeres que están o que él puede llamar a su servicio. Así que nosotros, los que servimos a Dios, tenemos que permanecer en fe
y en obediencia para que no seamos quitados. Porque puede venir otro, ¿sí?, que ocupe el lugar que nosotros estamos despreciando. De igual manera como cristianos, hermanos, ¿sí?, si nos mantenemos en fe y obediencia, vamos a permanecer. Si no, por eso dice, retén lo que tienes, ¿para qué? Para que ninguno tome tu corona, ¿sí? Así que esa corona puede tener otro dueño, si es que nosotros no nos mantenemos en fe y en obediencia a Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces dice que le entregó la misma potestad que le dio al primer hombre, Adán. Génesis capítulo número 1, del 28 al 30, dice la escritura, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda la bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Fíjense, hermanos, cómo Dios proveyó, ¿verdad? De todo lo que ellos tenían, de las semillas, de los árboles, de las plantas y de todo fruto verde. Aquí lo que me llama la atención, que no le dijo que se comieran a los animales. Ellos vivían una vida muy vegetariana, muy saludable. Y ya nosotros, pues ya, ¿verdad? No tan solamente el hombre se corrompió en pecado, sino hasta en la alimentación, ¿verdad? Porque ahora comemos lo que nos pongan enfrente. Y dice Pablo, bueno, come y no preguntes, ¿verdad? Así que nos da carta abierta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice que con la diferencia de que Adán era inocente, como vimos con el hermano David, muy acertadamente, y Noé se hallaba en estado de justificación. Fíjense la diferencia. Adán hablaba con Dios porque él era inocente, no tenía pecado, ¿verdad? Él hasta veía natural. Hablar con Dios para él era normal, natural, hablar con Dios, ¿sí? Pero cuando pecó, ese mismo Dios que hablaba con él, lo sacó del huerto, ¿sí? Hermanos, nosotros tenemos la facultad de orar, de hablar con Dios. No le vemos, pero le sentimos. Amén, aleluya. ¿Sí? Y sabemos que Él está con nosotros. Pero si nosotros llevamos una vida pecaminosa y una vida que a Dios no le agrada, ese mismo Dios nos va a cortar. ¿Sí? Y qué terrible será ya no sentir al Señor, ya no sentir la presencia del Señor. Pero Noé fue justificado delante de Dios y hecho heredero de la justicia que es por la fe. En Hebreos capítulo número 11 y verso número 7, leemos, hermanos, 11:7 de Hebreos y luego volvemos al Génesis. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí dos cosas. Primeramente dice, fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, lo que les acabo de mencionar, de la lluvia, de todo eso. Aún no se veían. Además, pasaron 100 años, ¿no? Desde que 120 años
de que él hizo el arca, o sea, en lo que se tardó en hacer el arca. Imagínense la paciencia también que tuvo por la fe, ¿sí? Nosotros esperamos la venida de Cristo y a veces queremos que ya, más cuando vemos todo lo que está pasando, más cuando estamos pasando enfermedades. Señor, ya ven por nosotros, ¿verdad? Ya no queremos estar aquí, pero hay que ser pacientes. Dice que Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente, esperando que nadie se condene, ¿verdad? Que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Y luego dice que se salvó su casa. Aquí se refiere casa, se entiende por su familia, no la estructura, ¿sí? Cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, entendemos, ¿verdad? Pero lo explicamos para que haya un poco de más panorama y los que nos están escuchando, que a veces no están empezando, entiendan, ¿verdad? Comprendan lo mejor posible la palabra del Señor. Aquí se refiere a su familia, ¿sí? Ahora, Génesis capítulo número 9 y verso número 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿sí? Les dio un mandamiento que pues no era muy difícil para ellos, ¿verdad? Cumplir. Les digo, ¿cómo es el único mandamiento que hemos cumplido al pie de la letra? ¿Sí? Crecer, multiplicaos. Yo ya cooperé con 2, ¿sí? Entonces, otros cooperan con más, pero ese mandamiento, pues, fue fácil, ¿verdad? Que a través de los años, porque antes había la voluntad permisiva de Dios de que podían casarse y tener hijos entre hermanos. No con el padre y la madre, ahí sí ya era pecado. Pero entre hermanos, cuando muchos preguntan, cuando los hijos de Adán, que uno, ¿cómo se llama? Mató al otro. Caín mató a Abel y se fue y allá procreó, dicen, ¿con quién? Si ellos eran los únicos, se fue con una de sus hermanas. Porque aunque la Biblia no menciona el nombre de las mujeres, tenían hermanas. Antes en la Biblia nada más se mencionaba al puro varón. Dice que tuvo a Caín y Abel, pero entre ellos o después tuvo mujeres. Cuando Caín mató a Abel y se fue, una de sus hermanas se fue con él o él la llevó. Ya ve que siempre, no, mi hermanito y yo me voy contigo, ¿no? Entonces esa fue, no encontró a alguien por allá, un alienígena o uno que bajó del espacio y como dicen ahora, ¿no? Sino fue una de sus hermanas, ¿sí? Bueno, entonces le dijo, otra vez Dios tenía que volver a poblar la tierra y usó estas personas, ¿sí? Ese fue el estado del hombre, la responsabilidad que conllevó en esta dispensación. Dios, en Génesis 9:1 que acabamos de leer, Dios le otorgó a Noé el dominio que Adán ejercía en la primera dispensación, es decir, en la de la inocencia. Al de gobernar la tierra para Dios, incluía el derecho de ejercer la pena capital. Génesis 9:6, sí entendemos o sí sabemos cuál es la pena capital. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre inocente de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Antes, hermanos, en la voluntad permisiva de Dios, se llevaban a cabo varias cosas que Dios así lo permitió. Que antes el que mataba a uno, pues ese mismo era muerto y de igual manera. Ahora ya han cambiado las cosas cuando vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cambió algunas cosas que ya ahora se es considerado pecado. Antes les decía que podían tener relaciones entre hermanos. Ahora no tan solamente es pecado, sino que la genética, ¿verdad? Hace que nazcan niños deformes,
Vean cómo Dios, ¿verdad? En aquel tiempo guardó porque era necesario. Ahora ya no. Ahora ya hay demasiada raza humana y aunque podemos decir, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, que todos procedemos de un solo linaje, pero pues ya han cambiado nuestros genes y a través de los siglos, pues ya podemos tener una pareja con toda libertad, ¿sí? Ejercer y vivir en justicia era la responsabilidad del hombre. Dios entregó al hombre 8 personas, como decía, y con ellas una tierra limpia y purificada, concediéndole la autoridad de gobernar por sí mismo, es decir, el gobierno del hombre. Por eso se llama esta dispensación gobierno humano, ¿sí? Porque ya entonces el hombre empezó a gobernar con leyes, empezó a gobernar, aquí donde dice 9:6, eso ya es una orden, ya es una ley, se puede decir. El que derramare sangre de hombre por hombre, su sangre será derramada, ¿sí? Aquí ya empezó a darle Dios instrucciones al hombre para que el hombre empezara a hacer leyes, a gobernar, y ya más adelante en el libro de Génesis, en el Éxodo 20, ya entonces Dios ya da otro tipo de leyes a Moisés para su pueblo, ¿sí? Entonces aquí dice que le dio la autoridad de gobernarse por sí mismo, el gobierno del hombre por el hombre, que le permite gobernarse a sí mismo y a todas las cosas creadas, y se le concede el poder de quitar la vida, fíjese bien, a todo aquel que hiciere lo malo. En algunos lugares o en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, existe la pena capital o la pena de muerte, que son juzgados y después de algunos años llevan un juicio, ¿verdad? Hay, hasta donde yo sé, hay 3 maneras en que ejecutan esta orden. Es cámara de gases, una inyección letal y la silla eléctrica. O sea, como sea, es horrible, ¿no? Es horroroso, ¿sí? Ellos han impuesto o han permitido estas leyes que aquí en México mucha gente, no nada más unos cuantos, mucha gente está a favor de que se implemente, ¿sí? Pero yo creo, hermanos, que nadie tiene el poder, ni aún permisivamente, para quitarle la vida a una persona. Solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre. Y lo que nosotros tenemos que hacer no es pedir eso, sino pedir que Dios cambie el corazón del hombre. Porque solamente de esta manera, hermanos, podrá haber estrategias de seguridad, estrategias, meter miles de policías, guardias y lo que ustedes quieran. Pero lo único que va a acabar con la delincuencia y con la maldad es que Cristo more en el corazón del hombre. Aleluya. Es que Dios cambie ese pensamiento, ese corazón negro, lleno de maldad, lleno de odio, que Dios lo cambie. Como Él dice, os pondré un corazón, quitaré ese corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo único que puede cambiar al hombre. Pero en esta dispensación Dios así lo permitió. Dice que del poder de quitar la vida a todo aquel que hiciera lo malo. Esta es la más alta función judicial dada al hombre. Función que debería de ejercer siempre en justicia. Por tanto, tenía la responsabilidad de gobernar al mundo por Dios y para Dios. Es decir, me imagino que también había un juicio en esto. Dice porque tenía que ser con justicia, ¿sí? Tenía que ser con justicia. Génesis 9:6, ya lo leímos, el que derramare sangre. Romanos 10, del 3 al 5. Romanos 10, del 3 al 5 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley,
Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Aquí vemos que dice que la justicia es por la ley. Y más arriba dice que el fin de la ley es Cristo. Se nos ha dicho que la ley fue el principio para que es el ayo. El ayo es aquello que nos da el inicio de algo, ¿sí? Que fue la ley para que después viniera Cristo. Pero él dice, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, ¿sí? Es decir, antes, cuando la gente cumplía los 10 mandamientos, era de obligación y les costaba trabajo porque era de obligación. Ahora no, ahora los cumplimos, pero porque Cristo está en nuestro corazón, aleluya, ¿sí? Ahora ya lo hacemos porque Él ha cambiado nuestra vida, no por una imposición de obligación, ¿sí? Sino ya nos abstenemos de todo lo que en la ley, los 10 mandamientos, todo lo que está en la ley, ¿sí? De no adulterar, de no robar, no levantar falso testimonio, pero ahora porque Cristo está en nuestro corazón, aleluya, gloria al Señor. ¿Qué tenía que hacer el hombre? El hombre tenía que ejercer y vivir en justicia, aplicar la justicia al gobernar sobre las obras de la creación, vivir haciendo justicia en su propia vida. Dios le dio al hombre la facultad de quitar la vida a todo aquel que hiciere lo malo. Como decíamos hace un rato, esta fue la más alta función judicial dada al hombre. Génesis 9, el verso número 32. Génesis 9, 32. Aleluya. Dice, oh, no hay. Está mal la cita. Génesis 9, o será 23. Bueno, gobernar al mundo por Dios y para Dios, se le dio la facultad de juzgar en el hombre, en el nombre del Señor, y gobernar para Dios en todas las cosas. Todo lo que hacía es porque Dios había dado esa orden, ¿sí? Dios había dado esa orden, que el hombre tenía que regirse de esa manera. Pero ahora, después de eso, volvió a venir su fracaso. En cada una de las dispensaciones, Dios le proveyó y le dio al hombre, le dio instrucciones, pero en cada una de ellas fracasó. ¿Por qué? Porque eso habla, hermanos, de nuestra naturaleza humana. Eso habla, hermanos, de nuestra debilidad humana. Como seres humanos, como cristianos, le fallamos a Dios. Pero Él no nos desecha. Si Él fuera así, imagínense, hermanos, pues no estuviéramos ninguno ya, ¿verdad? Todos le fallamos a Dios. Y es por eso que no tenemos facultad para juzgar a otro. Cuando encontraron a la mujer adúltera, dice la Biblia, en el acto mismo del adulterio, tomaron a la mujer y se la llevaron a Jesús. Del hombre no sabemos si escapó, ¿verdad? Corrió, o simplemente por machismo, ¿sí? Hay que decirlo así. Simplemente por machismo, tomaron a la mujer, no, ay, déjalo que se vaya. O como eran puros hombres, se solidarizaron, ¿verdad? Que se fuera. Y lo llevaron ante Jesús. Y le dijeron, la ley, le citaron la Biblia, ¿verdad? Fueron buenos para citarle la Biblia. La Biblia dice, Moisés, que debe morir. ¿Tú qué dices? Ahí era una doble función. Condenar a la mujer y tentar a Jesús, ¿verdad? Probar a Jesús. Y dice que Jesús estaba escribiendo en tierra. Cuando nosotros juzgamos y criticamos al hermano, ¿usted cree que Jesús nos está haciendo caso? No, porque Él conoce nuestra condición. A veces podemos fallarle a Dios o ver que el hermano le falla, pero ese hermano ama más a Dios que yo que lo estoy juzgando.
Así. Por eso no tenemos ni debemos de juzgar a ningún hermano. Entonces le llevaron a la mujer y Jesús estaba escribiendo en tierra. Y era tanta la burulla de la gente que él tuvo que levantar la vista. Y simplemente les dijo, el que esté libre de pecado, porque ya la gente ya iba, ¿verdad?, con los pedazos de concreto en la mano, con las piedras. Ahora sí, vamos a darnos vuelo porque la ley dice que debe morir. Y órale, duro y a la cabeza. Y Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ahí sus conciencias empezaron a trabajar, acusándose a sí mismo. Y entonces, y empezaron a bajar las piedras. Y Jesús, me imagino que siguió con lo mismo, porque levantó la vista y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno está, Señor. Dice, ni yo te condeno. Ese ni yo te condeno es un gran mensaje y una gran enseñanza. ¿Sabe por qué Jesús le dijo, ni yo te condeno? Porque Jesús era el único que tenía la facultad de condenar porque él no tenía pecado. Porque la Biblia dice que él no se halló pecado en su boca. ¿Sí? Que fue sin pecado. ¿Sabe por qué dice que... Ay, esto me gusta a mí. ¿Sabe por qué dice que no se halló, que no se halló engaño en su boca? Porque la mentira es uno de los pecados más comunes. Todos hemos mentido para salir de algún problemita, para salir de algún atolladero, ¿verdad? ¿Por qué llegaste tarde? No, es que había un tráfico y no, saliste 10 minutos antes de la hora. ¿Sí? Cuando éramos niños, ¿verdad? Es que se me cayó el cambio, pero es que nos compramos algo. Y en fin, todos mentimos. Pero Jesús, ni ese pecado más común que está en la boca de todo ser humano, ni ese pecado lo dijo él. Él siempre habló con verdad. Él siempre, porque hasta él mismo dice, yo soy el camino, la verdad. O sea, la verdad en que él es Dios, pero también él habló con verdad. Ni se halló engaño en su boca, un pecado común. Ni el más común de los pecados se halló en su boca. Entonces, por eso le dijo, ni yo, que tengo la facultad, que tengo la autoridad, que soy el único que te puede condenar por lo que hiciste, ni yo te condeno. Vete. Pero le dio la orden y no peques más. Aleluya. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Creo que la mujer, a partir de ese momento, de su encuentro con Jesús, tuvo una vida diferente. Tuvo una vida distinta. Dios la perdonó, Jesús la perdonó por lo que había hecho. ¿Sí? Y entonces su vida fue diferente. Pero decimos que vino el fracaso del hombre. El que no puede gobernarse a sí mismo, no puede gobernar a los demás. La ruina de Noé fue la borrachera. Imagínense nada más. Hay un pasaje en la Biblia, ¿verdad?, donde pues él se embriaga y pues suceden algunas cosas que ahorita no vamos a mencionar, ¿verdad? Y esa fue la caída y el fracaso de Noé. Le gustaba el trago, le gustaba, ¿verdad? Fermentaban las frutas. Por eso en los reclusorios está prohibido llevar cierta clase de frutos, porque se lleva un proceso y se consigue bebida, pues, que embriaga, ¿verdad? Entonces, su fracaso fue la borrachera. Dejó la justicia y menospreció el pacto con Dios. Fíjense, hermanos, qué tremendo, ¿no? Dice que dejó la justicia y menospreció el pacto con Dios.
Nadie es perfecto, hermanos, pero yo no entiendo cómo, habiendo hermanos o habiendo seres humanos que están en el camino del Señor, se apartan. Se apartan y vuelven a lo que eran antes, teniendo aún con ministerios. Aún, hermanos, conozco hermanos que tenían dones del Espíritu, que oraban y que predicaban de una manera hermosa, que Dios los usaba de una manera hermosa. Y aquí como dice que dejaron la justicia y menospreció el pacto con Dios, pero no que Noé había hecho con Dios, sino que Dios hizo con Noé. ¿Sí? Porque ahora te dicen pacta con Dios. Nosotros no podemos pactar, no podemos ponerle condiciones a Dios. Te voy a servir, pero mira, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. No, el Señor te llama y Él te da lo que tú necesitas. Él pacta contigo, gloria al Señor. Una rebelión política y religiosa contra Dios. Génesis 11, del 1 al 9. Rápidamente lo vamos a leer. Génesis 11. Aquí, bueno, ya conocemos la historia, ¿no? De la Torre de Babel. Cómo ellos empezaron y dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta... Fíjense qué osadía, ¿no? Y ahora la vivimos no en esa magnitud. Como ellos sabían que había destruido la tierra, por decirlo de esa manera, o a la humanidad, dijeron, no, pues vamos a ser mejores que Dios nosotros. Vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Sí? Aquí hay suficiente material, hay mucha gente con varias habitaciones y ahí nos metemos todos y aunque Dios quiera destruir, nomás no va a poder. ¿Sí? Hay gente que dice, no, pues yo cuando ya me vaya a morir me arrepiento. Cuando ya esté al borde de la muerte le pido a Dios que me perdone. Pero a ver, quién sabe, ¿verdad? Si de tiempo. Yo muchas veces lo comenté, que esta enfermedad que nos vino en el 2020 del COVID, dio oportunidad que mucha gente se convirtiera, o sea, se arrepintiera, mejor dicho. Porque como pues moría así, ahora sí que, ¿verdad? De manera lenta y estuvo encamado. Entonces, mucha gente pudo, creo, o quiero creer, que mucha gente se puso a cuentas con Dios, cristianos. Y lo voy a decir esto. Mi padre murió de eso. Él estuvo mucho tiempo alejado del Señor. Se fue a vivir donde yo rentaba y estuvo conmigo y le provino la enfermedad cuando yo ya lo vi muy enfermo, ya se le dificultaba respirar. Le llamé a mi hermano el mayor para que lo lleváramos al seguro. Pero antes le ayudé a cambiarse, a vestirse, a asearse y hablé con él. Yo no sabía si era la última vez que hablaría con él. Me pidió perdón. Yo le dije, papi, yo no tengo nada de qué perdonarle. Le pedí perdón, hablamos, pero le dije, papi, lo que más debe hacer usted es ponerse a cuentas con Dios. Amén, sí, hijo, dice yo lo sé. Oramos, lloramos, aunque yo no tenía el 100% seguridad que él tenía esa enfermedad. Yo lo abracé, lo besé, estuve con él. Oramos, lloramos. Ahora sí, vámonos. Efectivamente ya no. Esa fue la última vez que estuve con él. Pero yo sé, hermanos, que él pudo tener ese momento de comunión con Dios, de arrepentimiento con Dios. Él pudo hacerlo. Entré en el área
cuando salimos me dice mi hermano, Sergio, es necesario que te hagas tú la prueba. Estuviste con mi papá, estuviste en el lugar. Como yo les digo, somos de Dios, creemos en Dios, pero hay que ser entendidos. Digo, sí, manito, claro que sí. Digo, ¿voy a ir al seguro? No, en el seguro no, yo tengo seguro por mi trabajo. Te voy a llevar a una clínica particular, porque a veces el seguro ya saca las cosas así como va. Me llevó a una clínica particular, esperamos el resultado y el resultado fue negativo. A pesar de que yo estuve ahí, estuve en contacto ustedes saben cómo fue todo eso, ¿no? Pero sí accedí, yo no dije, ni me sentí Superman, no, hombre, yo confío en Dios, a mí, ¿no? Sí, hijo, hice la prueba, me hicieron la prueba, pero la prueba salió negativa. Gloria a Dios, aleluya. Este es el Cristo que nosotros tenemos. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, estos hombres retaron a Dios y dijeron, vamos a hacer una torre. En el capítulo que leemos en nuestro hogar, Génesis 11, del 1 al 9. Pero dice que el hombre dejó de creer en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque acordémonos que Dios había prometido que ya no iba a destruir la tierra. ¿Cuál fue el pacto que Dios puso? O la señal. El arco iris. Aunque no se llamaba arco iris, ¿verdad? Pero dice un arco, ya el nombre se lo pusimos después. Pero el Señor nos dijo, mira, cuando veas el arco iris, ¿verdad? Ese fue el pacto. Y la gente se olvidó del pacto. Se olvidó de la promesa de Dios. Y Dios lo que cumple lo promete. ¿Sí? Él todo lo que en la Biblia está escrito, tanto lo bueno como lo malo que nos pueda parecer, ¿sí? Porque la gente dice que la Biblia tiene cosas malas. Es mala para el que no obedece a Dios. La condenación no la hizo Dios para el hombre. Sin embargo, todo aquel que rechaza la gracia de Dios y a Cristo Jesús, pues irá a la condenación. Pero por eso nos está advirtiendo. ¿Sí? Entonces, dice que se olvidaron, dejaron de creer en la fidelidad de Dios, ¿sí? Y hacer su propia justicia. Así se apartó de la obediencia. El hombre quiso preparar una escapatoria por si acaso Dios se olvidara de su pacto y volviera a mandar un diluvio. Quiso hacer una torre tan alta, retando a Dios con su conducta. ¿Sí? ¿Usted cree que Dios se olvida de nosotros, hermanos? ¿Verdad que no? ¿Usted cree que si Dios dice que Él es nuestro sanador, claro, tenemos que creer, que orar, que crecer nuestra fe, como hablaba ayer con mis hermanos después de la transmisión, que nuestra fe debe crecer? Cada uno de nosotros somos responsables de que nuestra fe crezca, no dejársela a que ore el pastor, a que ore el hermano. Sí, su fe y mi fe, pero más responsabilidad tiene el que está enfermo, ¿sí? El que necesita. Entonces, ellos dicen que quisieron hacer una torre tan alta retando a Dios con su conducta. Se caracteriza por la idolatría y la apostasía. La degradación es la consecuencia de desobedecer a Dios. Mientras el hombre está más lejos de Dios, más pecado comete. Mientras más lejos esté de Dios, más pecado comete. ¿Sí? Dejaron la justicia de Dios menospreciando el pacto que Dios había hecho con ellos. Génesis 11, del 1 al 4 dice: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos unos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo,
y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Miren, hasta eso eran inteligentes, ¿eh? Pensaron en todo. Dios siempre le ha dado inteligencia al hombre, pero ¿sabe qué? El hombre ha abusado de esa sabiduría que Dios le ha dado. ¿Y sabe qué? Ha querido superar a Dios. ¿Sí? Dios proveyó a la dama de un vientre para, pues el hombre hizo los niños de probeta, ¿no? Ahí donde a veces los, los, los tienen y hacen también ellos. ¿Sí? Y dijeron, vamos a hacer esto torre y bueno, todo eso. Dios en su bondad hizo un pacto con el hombre. Fíjese bien, es lo que les decía. Dios es el que pacta con el hombre, prometiendo no destruir nuevamente la tierra con un diluvio. Promesa que siempre ha cumplido. Pero el hombre desconfió de Dios y antes ya había fracasado. Como les mencioné que en cada dispensación fracasa, porque no gobernó para Dios, sino para él mismo hombre, habiendo hecho la justicia a un lado, obrando conforme a su maldad. El hombre siempre ha buscado el mal para sí mismo y para los demás. Génesis 9:27. Génesis 9 del 20 al 27. Génesis 9 del 20 al 27. Y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ya aquí ya empezó la vida de Noé. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que habían hecho su hijo más joven y dijo, bueno, vamos a dejar todo eso hasta ahí. Pero ya sabemos todo lo que sucedió, ¿sí? Y si alguien no lo sabe, en privado se lo decimos. ¿Sí? Bueno, entonces gobernó para sí mismo haciendo un lado y obrando conforme a su maldad. Fíjense, la maldad del hombre es tremenda, ¿no? Es horrible. Por eso cada vez el hombre se va, como mencionaba el siervo del Señor la vez pasada, la nueva modalidad que ahora hay. Eso es consecuencia de la maldad del hombre. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también de la abundancia del corazón son tus actos, son tus acciones. ¿Sí? ¿Qué hay en el corazón de la juventud? ¿Hacia dónde la estamos encaminando? ¿Sí? Nosotros que tenemos hijos adolescentes, tenemos o niños aún, tenemos todavía una gran responsabilidad. Yo como le digo a mi esposa, pues ya, Abby pues ya tiene 29 años, ya, pues ella ya la libró. Y aún así, todavía estamos ahí al pendiente. Pero tengo una hija de 12 años. Entonces, hay que estar ahí al pendiente, orando, hablando, no descuidándolos. Señor, cuídala, sí. Pero mi obligación es hablar con ella. Mi obligación es no dejársela todo a Dios, también como hablábamos el día de ayer, que a veces queremos que Dios nos haga todo, siendo que nosotros podemos activarnos y hacer las cosas, ¿sí? Entonces, dice que el hombre actuó conforme a su maldad. El hombre pierde la fe en las promesas de Dios, se aparta de su justicia, cae en pecado y, lógicamente, por consiguiente, viene su fracaso. ¿Sí? El hombre fracasó porque pues no puede ponerse con Dios, ¿verdad? Aquí en la Torre de Babel, en Génesis 11, cuando ellos dijeron, vamos a hacer esto y lo otro, y sí, ándale, órale todos, y a ver, pasa la voz y corre, y no, pues yo aquí con la mezcla, y no, pues yo hago los ladrillos, y hasta han de haber estado alegres, ¿verdad? Porque estaban retando a Dios, ¿verdad? No, pues yo voy a traer el agua, yo voy a traer acá para tomar, ¿sí? Digo, me supongo, ¿no?
Y la Biblia, yo soy muy intuitivo, ¿eh? Yo a veces le pongo así, no sin tergiversar la escritura, ¿verdad? Obviamente, sino simplemente añadiéndole lo que pudo haber sucedido, o como me imagino yo que pudo haber sido, ¿sí? Entonces, el hombre fracasó en su intento de haber retado a Dios. Porque ¿qué pasó después? Pues dice la Biblia al principio del capítulo 11 que tenían una sola lengua y todos hablaban un mismo idioma. ¿Qué idioma? El arameo, tal vez, no sé, una lengua desconocida. No sabemos, bueno, al menos yo no sé qué hebreo. No sabemos. Pero hablaban una misma lengua. Pero vino el Señor, a ver. Y ahí surgió las diferentes lenguas, no las lenguas angelicales, no, esas son del libro de Corintios, Pablo habla de eso, ¿sí? O del libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde se derramó el Espíritu Santo, sino vino diversas lenguas de idiomas y ya no se entendieron, ¿no? Ya que él hablaba en inglés y el otro hablaba en francés, y bueno, ¿y ahora qué pasó aquí? ¿No? Ya no hablamos, a veces entre nosotros, ¿verdad? Cuando no se entiende, bueno, ¿qué te estoy hablando en otro idioma o qué? ¿Verdad? O a veces a nuestros hijos, yo luego le digo a mi hija, bueno, ¿qué te hablé en inglés o qué? Entonces, así, hermanos, surgió, ¿verdad? Dios no les destruyó la torre para que los aplastara a todos. Hasta eso, miren, Dios fue consciente. Él pudo haber mandar un terremoto y que se les cayera todo eso encima para que se les quite de andar retando a Dios. Pero Dios no iba a destruir a los hombres ya. Y haber hecho eso hubiera sido un tipo del diluvio, ¿no? Otra vez se les cayó todo encima. O ya todos acomodaditos, como hemos visto tristemente en los grandes terremotos que ha habido. Sino, a ver, les confundió la lengua, así de sencillo. Dios es muy práctico. Dios no se complica la vida. Dios es muy práctico con nosotros. ¿Sí? Y así que les confundió la lengua y pues vino el fracaso del hombre. Dejaron todo inconcluso porque ya no se entendieron. ¿Sí? Ya no se entendieron. La confusión de lenguas y la dispersión de los hombres por toda la faz de la tierra. Después de eso, pues ya cada quien, a ver, quién habla como yo y a ver, porque unos repetían, hasta eso, fíjense, Dios no puso un idioma a cada uno, sino a varios con un mismo idioma. ¿Para qué? Para que ellos se juntaran. Hasta eso, miren, no los dejó desamparados, ¿verdad? A ver, ¿tú qué hablas? No, pues yo hablo, pues me entiende, y órale. Vente tú y otro y órale, ¿sí? En Génesis 11, del 5 al 9, dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Pero miren, hemos hablado, y también en las clases de teología, sobre la Divina Trinidad, sobre la Trinidad. Aquí dice: vayamos, descendamos, confundamos. Aquí está hablando en su tres divinas personas. Como también cuando le dice al profeta: ¿y quién irá por nosotros? ¿No? Y ya le dice, creo Isaías, ¿no? Le dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Entonces, ahí hablaba el Señor en su divina Trinidad. La confusión de lenguas, dice, y la dispersión del hombre, que ha quebrantado los mandamientos de Dios y se ha llenado de altivez y orgullo. Busca una puerta falsa para recuperar lo que perdió por el pecado. Así lo hacen los descendientes de Noé, que se proponen al edificar una ciudad, una torre que llegue hasta el cielo. Pero Dios
que conoce el corazón del hombre, desciende a ellos para confundirlos y esparcirlos por toda la tierra. Dios determinó dividirlos con idiomas diferentes porque le habían desobedecido. Esto dio origen a las naciones. ¿Sí? Por eso hay tanto, inclusive el apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 13, donde dice que muchas lenguas hay, dice, seguramente por el mundo, dice, cuando habla de las lenguas, ¿sí? Dicen, pero ninguna de ellas carece de significado, ¿sí? Entonces, ahí dio origen al origen de las naciones. Deuteronomio capítulo 32 y verso número 8. Deuteronomio 32 y verso número 8. 32:8 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Aquí dice cuando el Altísimo, ¿quién es el Altísimo? Pues Dios hizo heredar a las naciones. Así que de ahí, hermanos, surgió el origen de todas las naciones, ¿verdad? Que hay en el mundo, lenguas, razas y todo lo que ello conlleva, ¿sí? Entonces, dice que después de todo esto, hermanos, del juicio del hombre vino la misericordia divina. A pesar de su idolatría, Dios tuvo misericordia y sigue teniendo misericordia y busca a un hombre que le creyera y le obedeciera. En Génesis capítulo 12 y verso número 1, otra vez Dios buscó. Ya habían fracasado la inocencia, conciencia, gobierno humano. Bueno, ahora busca nuevamente a un hombre y encuentra a Abraham, o en ese tiempo Abraham, ¿verdad? Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Buscó a un hombre que le creyera y le obedeciera. En Génesis también 15:6 dice: y creyó Jehová y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Está hablando de Abraham. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Después de haber sido fundadas las naciones, Dios llamó a Abraham para fundar una nación nueva como la rama de la humanidad que le serviría. Y ahí viene, hermanos, ya, pues, después, otra época, otra de las dispensaciones. Pero los acontecimientos bíblicos en esta dispensación, después del diluvio hasta la Torre de Babel, Noé salió del arca a un mundo nuevo en el que la orografía, estructura climatológica y muchos otros factores habían cambiado radicalmente. Cuando cesó el diluvio, el arca reposó en los montes de Ararat, en la región de Armenia. Hay un documental, hermanos. Mire, todos los escritos, lo que está en la Biblia, últimamente hombres se han encargado de atestiguar. Y hay muchos lugares que todavía existen. Y hay un documental sobre el arca de Noé. Y en fotografías o tomas aéreas, donde la Biblia da la ubicación del arca, se ve una estructura, o lo que parece una estructura bajo tierra. Bueno, obviamente, ¿verdad? Después de tanto tiempo, pues está sepultada. Entonces ellos dicen que es el arca de Noé, porque según da las dimensiones y, o sea o no sea, yo creo que sí hubo un arca, de todas maneras, ¿verdad? Sea o no sea, yo sé que así sucedió por fe. No lo vi, pero por fe. Dios no va a volver a traer
Aquí está mal escrito. Aquí dice volver a traer. Es volver a raer sobre la faz de la tierra. O sea, exterminar. Como señal de estas promesas se establece en las nuevas condiciones climáticas de la tierra. El arco iris fue el pacto pues, que Dios hizo con Noé. En Génesis 9, del 12 al 13, leemos cómo el Señor hizo, decía, ese pacto de Dios con Noé o con el hombre. Génesis 9 del 12 al 13 dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Que es desde entonces, hermanos, la señal de gracia. Y cada vez que llueva y que veamos un arco iris, pues acordémonos, ¿verdad?, del pacto que Dios hizo con Noé. El pacto de Dios con Noé restableció repoblación de la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca, Sem, Cam y Jafet, de ellos fue llena la tierra. Génesis 9, del 18 al 19. Ellos se encargaron, hermanos, de repoblar, por decirlo de esta manera. Génesis 9, del 18 al 19 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos son los tres hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Imagínense cuántos siglos han pasado, pues ya nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva, pues ellos, pero ahora a partir de Sem, Cam y Jafet, de ahí salieron todas las naciones. En Babel el lenguaje de los hombres quedó confundido, donde la unidad humana desafió a Dios y se rebeló a él. Este intento mereció el juicio de Dios con la consecuente confusión de las lenguas y su forzosa dispersación en grupos diversos. Ya lo leímos, que fueron divididos y fueron dispersos al principio de las naciones y de los idiomas. Y estos fueron divididos las gentes en la tierra. Así surgieron las naciones. Ahí terminó esta dispensación, cuando él confundió las lenguas, cuando la gente fue, pero él ya tenía preparado otro hombre para la siguiente dispensación, que es la de la promesa, ¿sí? Con Abraham, que lo veremos Dios mediante la próxima semana, con alguno de mis hermanos, ¿verdad? Son temas un poco difíciles, hermanos, porque siempre lo que es la profecía y la teología y la doctrina del Espíritu Santo, que conlleva casi una unidad, pues son muy, muy difíciles. Pero Dios nos ha dado material, nos ha dado sabiduría a mis hermanos para poder dar estas clases. Bueno, vamos a pasar al altar, hermanos. Nos despedimos de nuestros hermanos de la transmisión. Esperemos que esta enseñanza sea también de edificación para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Y por mi parte, pues es todo lo que pudimos enseñar. Y vamos a venir al altar, hermanos, para darle gracias al Señor y seguir con estas clases. Que el Señor les bendiga.